Código de problema OBDI y descripción técnica, mal funcionamiento del circuito del sensor de nivel de combustible IQOT, BIQOT. ¿Qué significa eso? Este código genérico de diagnóstico de problemas del motor generalmente se aplica a todos los motores equipados con OBDI, pero aparece con mayor frecuencia en ciertos vehículos Chrysler, GM, Ford, Lincoln, Mercury, Kia, Mazda, Mercedes-Benz, Infiniti, Nissan y Subaru. El sensor de nivel de combustible FLSE generalmente se encuentra montado en el tanque de combustible generalmente en la parte superior del tanque de combustible módulo de la bomba de combustible El FLS convierte el nivel de combustible mecánico en una señal eléctrica para el módulo de control del tren motriz PCM. Por lo general, el PCM informará a otros controladores que utilizan el bus de comunicación de datos del vehículo. El PCM recibe esta señal de voltaje para determinar cuánto combustible tiene en el tanque de combustible monitoreando el uso de combustible y por lo tanto, determinando la economía de combustible. Este código se establece si esta entrada no coincide con los voltajes operativos normales almacenados en la memoria del PCM. También analiza la señal de voltaje del sensor FLS para determinar si es correcta en la tecla inicial encendida P2065. Podría haberse configurado debido a problemas mecánicos. Racionalidad incorrecta del nivel de combustible. El reabastecimiento de combustible del vehículo con el interruptor de encendido IQOT, o incluso el motor en marcha puede hacer esto. El nivel de combustible cambia demasiado rápido, lo que no es normal, o problemas eléctricos. Circuito del sensor FLS no se pueden pasar por alto en la etapa de solución de problemas, especialmente cuando se trata de un problema intermitente. Los pasos para la resolución de problemas pueden variar según el fabricante, el tipo de sensor FLS y los colores de los cables. Consulte el manual de reparación específico del vehículo para determinar la ubicación del circuito IQOT, BIQOT. Los códigos de problema relacionados con el circuito del sensor de nivel de combustible B incluyen P2066 sensor de nivel de combustible IQOT, BIQOT. Rango, rendimiento del circuito P2067 sensor de nivel de combustible IQOT, BIQOT. Circuito entrada baja P2068 sensor de nivel de combustible circuito IQOT, BIQOT. Entrada alta P2069 sensor de nivel de combustible circuito IQOT, BIQOT. Intermitente gravedad y síntomas. La gravedad depende de la falla. Si una falla mecánica, grave. Si se trata de un fallo eléctrico, no tan grave como el PCM puede compensarlo. La compensación generalmente significa que el medidor de combustible lee vacío completo todo el tiempo. Los síntomas de un código de motor P2065 pueden incluir luz indicadora de mal funcionamiento, 1000 encendida, disminución de la economía de combustible percibida, disminución de la distancia al kilometraje vacío, nivel de combustible incorrecto en el medidor en el grupo de instrumentos. Siempre le causas potenciales incorrectas. Por lo general, las causas para que se establezca este código son: abierto en el circuito de señal al sensor FLS, posible cortocircuito del voltaje en el circuito de señal al sensor FLS, posible cortocircuito a tierra en el circuito de señal al sensor FLS, posible sensor FLS fallido, brazo sensor atascado mecánicamente, probablemente PCM fallido, procedimientos de diagnóstico y reparación poco probables. Un buen punto de partida es siempre la búsqueda de un boletín de servicio técnico TSB para su vehículo en particular. El fabricante del vehículo puede tener un flash reprogramación PCM para cubrir este problema, y vale la pena verificarlo antes de descubrir que ha recorrido un camino largo, incorrecto. Un buen ejemplo de esto es en los productos Ford, donde se ha instalado un sistema de arranque remoto del mercado de accesorios. Puede causar que se establezca un código falso. Hay una TSB que cubre este tema y debe seguirse para diagnosticar adecuadamente esta afección. Los depósitos de combustible auxiliares también están cubiertos en esta TSB. No se recomienda el
el uso de tanques de alimentación por gravedad en estos sistemas y al repostar camiones Ford, se recomienda repostar los tanques principales con el interruptor de encendido en la posición de apagado. Luego, ubique el sensor de nivel de combustible EFLS en su vehículo en particular. Este sensor generalmente se encuentra montado en el tanque de combustible o posiblemente incluso en la parte superior del tanque de combustible módulo de la bomba de combustible. Una vez ubicado, inspeccione visualmente el conector y el cableado, busque raspaduras, roces, cables pelados, quemaduras o plástico derretido, separe el conector e inspeccione cuidadosamente los terminales, las partes metálicas dentro del conector, vea si parecen quemados o tienen un tinte verde que indica corrosión. Use un limpiador de contactos eléctricos y un cepillo de cerdas de plástico si necesita limpiar los terminales. Deje secar y aplique grasa eléctrica donde los terminales entren en contacto. Si tiene una herramienta de escaneo, borre los códigos de diagnóstico de problemas de la memoria y vea si el código P2065 regresa. Si no es así, entonces las conexiones fueron probablemente su problema. Este es el área de preocupación más común para este código, ya que las conexiones del tanque de combustible tienen el mayor número de problemas con la corrosión. Si el código P2065 regresa, tendremos que probar el sensor FLS y sus circuitos asociados. Con la llave apagada, desconecte el conector eléctrico en el sensor FLS, conecte un cable negro de voltímetro digital DVOM al terminal de tierra o de baja referencia en el conector de mazo de cables del sensor FLS, conecte el cable rojo del voltímetro digital al terminal de señal en el conector de mazo de cables del sensor FLS, gire la llave en el motor apagado, verifique las especificaciones del fabricante, el voltímetro debe leer 12 voltios o 5 voltios, si el voltaje es incorrecto, repare el cable de alimentación o de tierra, o reemplace el PCM, si la prueba anterior pasó, conecte un cable de 1 ohmímetro al terminal de señal en el sensor y el otro cable a la tierra o terminal de baja referencia en el sensor. La lectura del ohmímetro no debe ser 0 ohmios ni debe ser infinita. Verifique las especificaciones del fabricante sobre la resistencia del sensor para probar con precisión la resistencia al nivel de combustible. Un medio tanque de combustible puede leer 80 ohmios. Si las lecturas del ohmímetro no pasan, reemplace el FLS. Si todas las pruebas anteriores han pasado y continúa obteniendo un P2065, lo más probable es que esto indique un sensor FLS fallido, aunque un PCM fallido no se puede descartar hasta que el sensor FLS haya sido reemplazado. Si no está seguro, busque ayuda de un diagnóstico automotriz capacitado. Los PCM deben programarse o calibrarse para el vehículo para que se instalen correctamente.